bien y el mal en los cómics, o a quererlos y no quererlos. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a Jesús, que es uno de los críticos y estudiosos españoles más conocidos y más respetados. Tiene todos los premios de la crítica, yo creo que se han dado prácticamente a la crítica, incluido el del Salón de Barcelona y otros. Pedro Arjona, que es Historia del Medio. Él es la otra mitad del Kubri y aparte es Pedro Arjona. Lo que quiere decir que estamos ante eso, ante de la historia importante del cómic español. Y un segundito antes de presentaros a Ignacio, yo sí quería hacer, porque no va a ser posible hacerlo de otra forma, no lo ha sido, un minuto de homenaje a Jorge Martínez Reverte, porque los últimos cómics publicados de Pedro, el guión era de Jorge Martínez Reverte, el gran escritor de Serie Negra, creador del personaje Gálvez y otras historias, y con él hizo 2 libros de cómic. Uno de Entira y otro de Entiras también, aunque luego tuvo otra forma. Y yo Jorge Martínez Reverte estuvo ya en la primera Semana Negra y estuvo la última vez que podía estar, porque sabéis que había tenido un ictus y tenía muchos problemas de comunicación, pero vino en silla de ruedas y todo a hacer un homenaje que hicimos. No hemos podido hacer el recordatorio que queríamos, pero valga la presencia aquí de Pedro para recordarlo. Y sí, se lo merece. Algo haremos sobre él. Y bueno, Ignacio Fernández Sarasola empieza a ser habitual en la Semana Negra que hables aquí de tus libros o nos des charlas que la gente sale entusiasmada de verlas, porque es capaz de juntar cosas que parecen que no tienen nada que ver o antitéticas, los superhéroes y el derecho. Y dices tú, y entonces sale la gente de la charla discutiendo, que es lo básico en una charla, y entusiasmada, y no queriendo dejarlo irse porque quieren hablar con él o decir lo que es una buena charla realmente sobre el tema. Y por otro lado, o hablar del tema en alguna medida del que va sobre la charla. Primero, la censura en el cómic español, que hiciste el libro, que muy interesante, y el año pasado hiciste un libro, creo, El pueblo contra los cómics, que me parece que es difícil aumentarlo, porque yo creo que ya cerramos el cierre categorial del tema en España prácticamente, porque ha hecho un libro documentadísimo, un libro muy bonito, por cierto, muy bonito, que os recomiendo absolutamente si vais a la librería y lo tienen, porque merece la pena tenerlo. Yo creo que cierra prácticamente, es el cierre categorial del tema. Aparecerán nuevos documentos y cosas, pero creo que lo fundamental lo dices en ese libro. Y bueno, os dejo con este tema que es tan amplio que verdaderamente podéis salir por cualquier lado, que es lo bueno que tienen este tipo de charlas. Sabemos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo acaban. Y ya no os ocupo más tiempo. Ahí os queda. Vale, gracias Ángel. Buenas tardes a todos y sobre todo a nuestros 2 invitados, a Pedro y a Ignacio. Es un lujo tenerlos con nosotros. El gran Pedro Arjona, por un lado, todo un veterano, un clásico ya, autor, como sabéis, del precioso cartel de este año, que además es ilustrador, diseñador gráfico, cineasta, portadista, pero sobre todo, como sabéis, conocido por formar parte del mítico equipo El Kubri, ¿no? Allá desde los años 70 prácticamente, junto con Hernández Cava y Saturio Alonso. Mientras que Ignacio Fernández, como bien ha dicho Ángel, pues ha sido capaz de mezclar 2 materias tan aparentemente dispares como son el cómic y el derecho, dado que es, entre otras cosas, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Y los dos yo creo que son perfectos para el tema que nos trae aquí, ¿no? Esta relación del cómic que puede ir del amor al odio, que son 2 puntos opuestos, pero no necesariamente simétricos, ¿no? Amar a los cómics sería, hombre, lo normal, sería lo deseable, al menos la estabilidad, lo civilizado. Pero claro, la perturbación, el problema surge cuando se da el odio. Y el odio, bueno, como bien decía el maestro Yoda, lleva la ira y la ira al lado oscuro, ¿no? Que en este lado, el lado oscuro, se materializa pues, en eso tan terrible que llamamos censura, que consiste de diversas maneras, en abolir, en exterminar este medio
y que, bueno, se puede practicar de una forma más o menos legal o se puede llegar en el otro extremo a la pura violencia. Todavía tenemos en la cabeza los terribles atentados, ¿no?, de Charlie Hebdo o la muy reciente amenaza física del director del Jueves por parte de un grupo de extrema derecha, de un partido, de hecho. Entonces, para mí, quizás entender ese odio es igual más interesante, más difícil que justificar el amor o el disfrute del cómic, ¿no? Por eso creo que son tan adecuados nuestros dos autores invitados. Porque, bueno, Pedro, junto con el Kubri o en solitario con otros guionistas o proyectos colectivos, pues bueno, después de realizar obras tan clásicas como Sombras, Luis Candelas, Francografías, Peter Parovic, etcétera, y de colaborar en un montón de revistas, desde La Codorniz hasta Butifarra, Troya o Madrid, bueno, yo creo que su forma de tratar los temas sociales, políticos, su compromiso humanista, pues probablemente calculo que le hayan llevado a tener o les hayan llevado a tener algún encontronazo, ¿no?, con los poderes estatales o fácticos, mientras que Ignacio, como bien ha dicho Ángel, pues es un experto desde el punto de vista, además, técnico, ¿no?, con sus, aparte de artículos y ensayos, sus 3 grandes libros publicados sobre el tema: La legislación sobre historieta en España, Los superhéroes y el derecho, y el más reciente, El pueblo contra los cómics. Para empezar, yo le preguntaría a Pedro, ¿crees que en los momentos de crisis, de incertidumbre, de desorientación social o desencanto hay un mayor recrudecimiento de la censura? No tengo suficiente experiencia últimamente en eso, pero en cualquier caso sí es muy normal que el poder no le gusta que le refleje de una forma fea o mala, ¿no? Pero a lo largo de la trayectoria mía en solitario con el Kubri, sí, evidentemente. Y no siempre de un sitio, digamos, conservador, sino también por parte de grupos o partidos que se podrían considerar progresistas, pues ha habido sorpresas de tipo moralista, ¿no? De tapar un pecho de una mujer, el cuadro de la libertad conduciendo al pueblo, en una especie de folleto de agitación, auspiciado por un grupo promoísta y demás, pues se tachó, y además sin contar con nosotros, tachó. Es más, bueno, inclusive el cómic, aunque estaba guionizado por Felipe y de alguna forma también estructurado por mí, pero el cómic en concreto lo había hecho Luis Pérez Ortiz, el EPO. En concreto, que yo recuerde. Y dentro de la militancia mía clandestina, tengo que también decir que mi propio grupo, propio partido, censuró un cómic que yo creo que ya está contado en algún sitio, ahora mismo no me acuerdo, no sé si en el catálogo homenaje que nos hicieron en Sevilla, me parece que está contado, que directamente arrancaron la página, porque pues, parecía que la historia que contábamos de unos guardias civiles y un maqui no era suficientemente denigratoria para la Guardia Civil o algo de este tipo. Luego, con respecto a nuestra actividad, digamos, política, artística y tal, pues es que no pedíamos permiso. Simplemente lo hacíamos por la noche, hacíamos un cómic en una mural en una fábrica tal y salíamos corriendo. O en las colaboraciones con las asociaciones de vecinos, pues no, simplemente no lo firmábamos y las asociaciones de vecinos no se preocupaban de pasar por ningún tipo de control administrativo. Es decir, si hubieran pasado, evidentemente las hubieran censurado. Y a nivel, digamos, oficial, comercial, sí recuerdo una portada que le molestó mucho a Sebastián Ogier, del Grupo Mundo, no el periódico, sino el Grupo Mundo, que le molestó y pidió al juez que arrancara la hoja y lo arrancaron y tal. Pero siempre tienes esa censura particular dentro, dice, bueno, esto
lo tengo que contar de otra forma, porque si lo cuento como me sale, evidentemente no va a pasar. Y eso nos pasa a todos, es decir, que de alguna forma sabemos ya qué es lo que va a permitir o no permitir dentro de un régimen democrático como el nuestro, ¿no? Que siempre hay ofendidos. Pero sí, evidentemente conocemos muchos casos, pero así personalmente que recuerde estos, no más. Ignacio, tú que lo tienes muy estudiado el tema, y refiriéndonos a los cómics, claro, que en otros ámbitos también se dará, pero ¿quién suele ejercer la censura, hablando un poco históricamente con más fuerza? ¿El Estado, la Iglesia o los grupos de presión? Bien, la pregunta es interesante porque creo que quizás lo primero que tenemos que aclarar es qué se entiende por censura, porque a veces utilizamos el término un poco de manera pues poco técnica, ¿no? Sí. Una censura es un control siempre previo, a diferencia de un control a posteriori, como puede ser, por ejemplo, una sanción de carácter penal una vez que se publica y, por consiguiente, ya es accesible esa publicación y luego se reprende pues, al editor, al autor, a quien lo vende, etc. La censura siempre tiene carácter previo, eso es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que la censura puede ser institucional y, por tanto, proceder de los poderes públicos o, como bien ha dicho Pedro, también en ocasiones de carácter social. Y yo dentro de esta última todavía hablaré algo importante, porque también ha mencionado Pedro, la autocensura. O sea, el momento en el que cuando está actuando una censura bien institucional, bien social, puede repercutir para que el propio autor se autocensure y antes de ser sometido a ese tipo de control previo, él mismo se coarte respecto a qué es lo que va a publicar. Bien, aclarado este aspecto, bueno, han convivido generalmente tanto la censura institucional como la censura social. Lo que pasa es que, lógicamente, en el momento en que han transitado los sistemas políticos a la democracia, la primera se eliminó, pero muchas veces a costa de incrementar la segunda. Y en este sentido estoy muy de acuerdo con Pedro en que a veces te llevas sorpresas desagradables de que tiendes a pensar que la censura responde a un determinado movimiento ideológico conservador de derechas y no es así. Puede ser que por una pulsión moralizante, por una defensa de intereses legítimos, pues por ejemplo la mujer, acabes censurando pues, de la misma manera y con la misma virulencia como hacen grupos que parece que tendemos más a identificarlos como proclives a la censura. Sí me gustaría destacar que de estas dos censuras que he mencionado, la institucional y, por tanto, la canalizada a través del Estado y la social y, por tanto, la empleada por la opinión pública, casi es más peligrosa la segunda. Porque en tanto la primera se somete a una serie de procedimientos reglados y, por consiguiente, luego es susceptible de un control jurisdiccional, la segunda no. Y la segunda puede acabar siendo, como digo, más virulenta a la hora de restringir la libertad de expresión. Claro. Y insistiendo en ese tema de la autocensura, que a veces es real, encubierta, la presión editorial, la corrección política, Pedro, como creador, ¿tú crees que eso, el tópico ese de intentar eliminar, o sea, utilizar elipsis, circunloquios o símbolos para evitar la censura, realmente estimula más la creatividad, como se dice, o es un tópico inútil, una excusa? No, yo creo que a veces sí, otras no. Vamos a ver, para nosotros el hacer una crítica directa, una crítica directa descarnada tampoco era nuestro estilo. Nosotros, nuestros referentes son ese cine de los años 40, 50, que hablaba de las cosas sin que pareciera que estaba hablando de las cosas, de la corrupción política, etcétera, etcétera, bajo el envoltorio de una novela de género o un cine de género. En nuestro caso es igual. O sea, Peter Parovitz es una aventura de un detective, pero hay más cosas. Lo que decía Ignacio es de la segunda censura, estoy de acuerdo con él porque no te la esperas. Es decir, cuando un grupo, en teoría, un grupo partido, una asociación de carácter progresista en el que su objetivo final es una sociedad más libre, no ya más justa, porque eso te lo dicen todo, pero más libre, en que la opinión, en que haya libres pensadores que puedan criticar tanto en una dirección como en otra en función de los hechos, pues esa es más inesperada, no te la esperas, y esa es la que más te decepciona.
pues que dices, bueno, ¿yo cómo voy a construir al lado de una gente que me está impidiendo pensar libremente y que no va a aceptar ningún tipo de crítica, aunque yo me equivoque, no me va a aceptar la crítica y me va a apartar porque a lo mejor no te mete en la cárcel, pero te margina socialmente, te señaliza, te estigmatiza, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo, o sea, esa para mí me parece más peligrosa porque no es tan evidente. La administración siempre se va a defender, o sea, siempre el poder tiene miedo siempre a los disidentes o al que se mueve un poco de la foto, eso es así. Y en nuestro caso, es verdad, por lo menos en determinados aspectos, que es el que exista un censor y tal, motivaba también darle más vueltas a las cosas y contarlas con una tapadera que, bueno, al fin y al cabo enriquece. Pero el sustrato de la crítica está ahí y es nítida. Ignacio, bueno, ampliando un poco el panorama, ¿no?, que hablamos sobre todo de España, bueno, aunque hayáis dicho cosas muy universales, pero y yendo más allá de los prejuicios puramente ideológicos, ¿no?, yendo al contenido y la forma de los cómics, tú sabes, vamos, como bien lo has escrito en muchos libros, que se les ha acusado pues, de empobrecer intelectualmente, sobre todo a los niños, de inducir, mejor dicho, a la reducción del hábito de lectura real, ¿no?, literario, cosa que ha pasado pues, en América de los 40 y 50, en la Francia de los 30 y 40, en la Italia de los 30 y 40, fuera ya de cuando hubo dictaduras, es decir, ya con democracias. ¿Y cómo explicas que esos tres países que acabo de mencionar, actualmente en ellos el cómic goza de una popularidad amplísima, ¿no?, y ha dado lugar a una enorme industria? Bueno, lógicamente el medio ha ido evolucionando y también evolucionó, a medida que lo hacía el propio medio, la propia colectividad y la propia conciencia en que existió social y por parte de los poderes públicos respecto de que esos productos que en principio les parecían nocivos no lo eran tanto. Hay que tener en cuenta que cada vez que surge un nuevo medio de ocio, siempre hay una respuesta social y de las autoridades, eso es innegable. O sea, antes de que sucediera la campaña anticómic, pues bueno, ya había campañas contra el ragtime, contra el jazz, contra el rock and roll, siempre hay algo que surge. Después de los cómics, no nos engañemos, estuvo la televisión, antes había estado el cine, donde se había aprobado el Código Hays, y luego los videojuegos, siempre encontramos algo que demonizar, ¿no? O sea que forma parte casi de la naturaleza humana. Y uno de los primeros, de manera recurrente, uno de los primeros factores de crítica es precisamente eso, que si son productos que van orientados principalmente a los menores de edad, les están perjudicando en su elemento formativo, porque es algo que en principio consideramos que es intocable, ¿no?, como debe ser. Y efectivamente, en el caso de los cómics, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera crítica, digamos, que tuvo mayor repercusión fue la publicación en el Chicago Daily News de un escritor, Sterling North, que dijo de los cómics, decía, mal escritos, mal dibujados y mal impresos. Eso es lo que llama una crítica elitista. O sea, no me meto ni con el contenido, es que ya simplemente uno ve estos dibujos y es un desastre y tiene muchas faltas de ortografía. Están escritos, decían, con letras mayúsculas. Luego, ¿cómo pretendemos que los niños diferencien mayúsculas y minúsculas? Incluso el orden de lectura, pasar de este bocadillo a este otro bocadillo, luego son incapaces de leer un texto de corrido de izquierda a derecha. De la crítica elitista, por tanto, mal escritos, mal dibujados, pasamos a lo que llamo una crítica pedagógica. Están interrumpiendo, están interfiriendo en la formación del menor de edad. Y, por ejemplo, incluso se decía, los cómics de ciencia ficción, y el ejemplo más paradigmático era Superman, no cuentan más que disparates. Una cosa es la anticipación científica, como Julio Verne, y otra cosa muy distinta es lo que hacen los cómics, que cuentan cosas absurdas. ¿Cómo voy a explicar luego, como profesor física, a mis niños si están contando que un tipo se puede tirar por la ventana y empieza a echar a volar? Cuando te das cuenta que realmente eso no es más que un medio de ocio, que no tiene más repercusiones, que incluso puede acabar fomentando la lectura, y esto sucedió, por ejemplo, muy claramente en Gran Bretaña. Los niños se metían en el metro cuando estaban bombardeando Londres y, como no tenían acceso a otras cosas, leían cómics que les proporcionaban las tropas. Entonces, aprendían a leer gracias a esos cómics y de ahí das el salto
luego a leer libros posiblemente. Cuando te das cuenta de que esto es así y estudios sociológicos te lo demuestran, pues se pierde ese miedo, y se acaba convirtiendo en un elemento pues, importante en la propia cultura, como sucede en el caso de Estados Unidos. Ajá. Pedro, hay otro tipo de represión, llámalo censura o no, pero sí de represión que no es ideológica, sino industrial y comercial, ¿no? Lo digo, me estoy acordando del caso de Ricard Castells y de la expiación. Es decir, Ricard Castells, cuando tenía el álbum La expiación, Lope de Aguirre, que precisamente lo escribió Felipe, estaba contratado y hecho y no le publicaron porque les parecía poco comercial. Otra forma de presión o censura, ¿no? Sí, claro, esa la ley de la oferta y la demanda es una censura el que también no podamos vivir bien, decentemente de la práctica de nuestra ambición, bueno, de nuestra profesión o de nuestra afición. Quisiera acotar, bueno, continuando con lo que ha dicho Ignacio, de los cómics mal escritos, mal dibujados y tal. Es que, bueno, estando de acuerdo que yo no hubiera llegado nunca a la Isla del Tesoro sino por los tebeos, ¿no? Por aquellos libros que era mitad texto, mitad dibujo y demás, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría resaltar y es el tema del contenido, ¿no? Una vez que la literatura, pero bueno, podía aplicarse al cómic de los personajes estos negativos, entre comillas, como pueda ser en la Isla del Tesoro, John Silver el Largo. Evidentemente es un malvado, pero también es el que descubre el mundo, de cómo es el mundo, el bien y el mal, a Jean. Entonces, al igual que en el cómic, pues bueno, hay de todo. Pero eso no condena el medio en sí mismo. Se puede usar el soporte para hacer el mal, para hacer el bien, bueno, hablando en ideas así mayores, pero también hay que ver que es en estos casos, una lección de vida. Es decir, el que haya personajes malvados, con una conducta moral turbia, oscura y tal, también es un aprendizaje. Bueno, yo a nivel personal puedo hablar de que a mí el jefe que yo tenía cuando era aprendiz de serigrafía en un taller, una fábrica de serigrafía, mi jefe era un canalla, un sinvergüenza. Con 16 años me llevaba, no iba a decir con mujeres que fuman, pero casi, ¿no? Es decir, que me llevaba por el Madrid de los Austrias a emborracharnos, a eso y tal. Y para mí ahora aquello es inolvidable, es un tesoro, porque es una lección de vida y tal, pero era un canalla. De hecho, bueno, yo siempre le recordaré con cariño, a pesar de que, pues bueno, moralmente era muy cuestionable, ¿no? Es decir, que tiene que haber todo. Luego tienes el libre albedrío para ir por un sitio, para ir por otro, pero el que un tebeo, un cómic y tal, te muestre cómo es la vida y te divierta al mismo tiempo y te despeje la imaginación, pues es algo admirable, ¿no? Perdona, ¿la pregunta cuál era? La pregunta era, pues eso, sí, que la censura industrial... Ya está, sí, ya te lo he contestado. El precio, por ejemplo, de lo que pagan y tal, ya es una censura. Pero claro, estamos en un país que tiene eso, bueno, en una sociedad en que tiene esos pros también y contras. Es decir, que luego cuando tienes éxito y tal, pues también recoges productos. Pero el problema es que tenemos una industria muy debilitada, ¿no? Y tienes que hacer más cosas para poder tener una obra gráfica importante, ¿no? Ignacio, yo últimamente, tanto en debates públicos con autores pues, clásicos, tan clásicos como Pedro, ¿no? De los años del boom, o incluso en conversaciones privadas, todos están de acuerdo en que en aquella época cosas que se publicaban, sobre todo el Víbora, etcétera, hoy prácticamente igual eran impublicables, ¿no? ¿Tú crees que, sobre todo a causa de la corrección política, que en ese sentido hemos retrocedido claramente? Pues ya la respuesta es sí, clarísimamente. Desde mi punto de vista hemos retrocedido.
a día de hoy hay una tendencia a demonizar la transición. Yo, como comprenderán, como constitucionalista que soy, si lo que estoy explicando es la Constitución española, demonizar la transición, que fue la que dio lugar a la Constitución española, pues es algo que en principio no comparto. Como todos los procesos políticos, habrá claroscuros, evidentemente, pero yo creo que el resultado ahí está y hoy disfrutamos de una libertad de expresión y unos derechos fundamentales que, no nos engañemos, no existían tampoco en la Segunda República, que es a veces la que se pone como ejemplo. Dicho esto, la transición fue un momento, desde mi punto de vista, por lo que se refiere a los autores de cómic, extremadamente valiente. O sea, teníamos que rendirles pleitesía por lo que hicieron, porque hay que tener en cuenta que la normativa franquista todavía no estaba derogada durante la transición y tuvieron el valor de publicar cosas sobre sexo, sobre drogas, que eran totalmente impensables 2 años antes y se les aplicaban sanciones penales y administrativas, pero ellos lo publicaban. Esto demuestra que no se acobardaban con las sanciones institucionales, ergo tampoco se iban a acobardar, parte B, con cualquier tipo de reprimenda social y con un sector de la sociedad muy conservador que eso lo veía con malos ojos. El resultado es que si tú tienes la valentía de enfrentarte a las instituciones y a un elemento social todavía muy presente que denosta lo que estás publicando, quiere decir que tienes un valor del que a día de hoy, lo siento, pero no existe. El cómic a mí me parece que de hoy es muchísimo más conformista. Quizás a lo mejor por lo que dice Pedro, es cierto que es una industria pequeña en España, lo que menos se lee, lo dicen los informes de TV Osfera, de largo son los cómics en España y por tanto las empresas, como empresas que son, publican aquello que les da rendimiento económico. Entonces, tú también tiendes a publicar en aquellos temas que dan un mayor rendimiento económico. Pero es que también, si te sales del redil, sabes que te arriesgas a que te señalen con el dedo y, por tanto, acabas, un poco lo que decíamos antes, autoconteniéndote, una forma, por tanto, de censura. Pedro, una cosa, ¿tú que no consideras que es igual también peligrosa esto que bueno, lo llamo yo, censura retroactiva, es decir, una especie de revisionismo, ¿no? Como decir que Tintín era colonialista o que en los cómics del pasado había racismo, machismo, clasismo, cosa que es cierta, pero que vista con los ojos de hoy. Yo es que creo que en su momento no era así, o sea, y la inocencia con la que lo leíamos es la que cuenta, ¿no? O sea, ahora ponerse a revisar si Superman representaba al imperialismo y tal, pues es un poco absurdo, ¿no? Porque, no lo sé, es que nuestro horizonte no iba más allá de eso, la perspectiva, no sabíamos lo que era la democracia, o sea, no. Vamos, yo no creo que sea bueno, Apuntando un poco lo que decía Ignacio, solamente en el que la transición no te cerrasen o te censurasen, no eras nadie. O sea, era una medalla cuando por favor te secuestraban, eso, no sé si aumentaba pero sí asentaba un prestigio dentro del compromiso que tenían en ese momento los medios de comunicación con la democracia, por ejemplo. Entonces, si no te secuestraban, no eras nadie. O sea, pero si te secuestraban, te podías poner la metro. Oye, que a mí me han secuestrado un día sí, otro no. ¿Quién era Gila, no? El Gila, el que cada sábado, cada velada y tal, todos los días decía, y cuando veía que estaban las sociales entre el pueblo, dice, bueno, hasta dentro de una semana no vengo, porque sabía que le estaban esperando, pero él no se callaba, o sea, él soltaba, veía y tal. Pues eso a lo mejor es lo que hay que hacer, pero claro, lo podía hacer Gila, ¿no? Bueno, el tiempo casi se nos acaba. No sé si en 2 frases cada uno, y para no quedarnos con un mensaje negativo, me podéis decir, para cambiar al otro extremo, ¿por qué amáis los cómics? Como creador, como lector, con mucha rapidez, porque tenemos que dar paso al acto siguiente. A mí porque desde pequeño es el primer medio de comunicación para contarle al entorno lo que yo era, cómo veía las cosas y demás. Recuerdo que los baldesines gastados de la cocina de mi casa, de mi hogar, pues yo todos los días dibujaba la historia que me había surgido en la calle o la película que había visto, pues la intentaba retener haciendo dibujos, y la estructura de los baldosines
que estaban ya gastados, o sea, eran mate, con lo cual eran perfectos para el lápiz, pues al día siguiente mi madre me los borraba, claro, lógicamente, y eso me permitía volver a hacer otra cosa y tal. Para mí es eso, es entender un poco el mundo, subrayar lo que me interesaba del mundo, y para una persona, en este caso, muy tímida, pues era fundamental poder tener, y además eso te daba un valor en tu entorno entre los chavales, y podías comerciar, o sea, podías cambiar dibujos por tebeos, y bueno, tenías cierto prestigio entre la banda, ¿no? De rufianes que éramos. O sea que fundamentalmente eso. Y la cuestión es no desprenderse de eso, es decir, seguir, ya que has empezado y tienes cierta pericia, pues seguir, y entonces en los cuadernos pues hacer notas visuales y todo eso sigue siendo fundamental, por lo menos para nosotros. Ojalá los chavales que empiezan dibujando y lo hacen magníficamente, etcétera, etcétera, no los condicione el sistema educativo diciéndoles que las proporciones, que si la perspectiva y todo esto, porque entonces les deja de gustar el tema. Ahí sí que abandonan, y siendo unos artistas en potencia, pues abandonan la práctica. Siguen con otra práctica, el lenguaje y tal, pero lo del dibujo lo dejan. Ya no se sienten capaces de explicarse el mundo a través del dibujo, y es la herramienta perfecta para una mentalidad curiosa, y curiosa de entender y de explicarse su mundo también particular, ¿no? Bueno, pues de manera muy sucinta, porque creo que es una forma narrativa única. No es solo texto, no es solo imagen, es una combinación de ambas cosas, y ese código proporciona una experiencia única. Pues se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos que dar paso a la siguiente charla, así que agradecemos mucho a nuestros dos invitados su presencia y, por supuesto, a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias.